Con el Chapo en la cárcel, sus hijos, los chapitos, están tratando de vender información de primera mano a las autoridades. El chivo expiatorio de los chapitos es el Mencho, ya que el grupo envía un inquietante vídeo del narcotraficante más buscado de Estados Unidos a la DEA. Pero, ¿qué tienen exactamente los chapitos sobre el Mencho? ¿Y por qué hablan con la DEA? ¿Tienen los ojos puestos en la recompensa de $10 millones por la cabeza del Mencho o esperan librarse de las garras de la DEA? Algunos dicen que todo es venganza y rivalidad, pero aquí están las respuestas que buscas y mucho más de lo que puedas imaginar. Los chapitos delatan a El Mencho. En el laberinto de los cárteles de la droga, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos colectivamente como los chapitos, son figuras envueltas tanto en el mito como en la notoriedad. Mientras que el nombre de su padre se convirtió en sinónimo del cártel de Sinaloa, los hermanos Iván, Alfredo, Joaquín y Ovidio se han convertido en el centro de atención. La DEA los ha convertido en los nuevos artífices de un legado mortal. Sin embargo, en un giro sorprendente, sin miedo ni restricciones, los chapitos se pusieron en contacto con los medios de comunicación, concretamente con la destacada periodista mexicana Azucena Uresti, el 4 de mayo de 2023, para aclarar las cosas. Sin embargo, lo que ha puesto a la AMPA mexicana en la cúspide de una sangrienta guerra civil es el mensaje oculto a la DEA en la Carta de los Chapitos. En su carta, los chapitos, a los que se refieren como promotores de la catástrofe, niegan categóricamente liderar el cártel de Sinaloa o tener cualquier implicación en la producción y el comercio de fentanilo que se ha apoderado de Sinaloa. Además, los chapitos instaron a la DEA a reorientar sus esfuerzos de investigación hacia el descubrimiento de los verdaderos propietarios de los laboratorios de fentanilo, recientemente desmantelados en Sinaloa. Aunque niegan vehementemente su liderazgo en el cártel y se desvinculan del floreciente comercio de fentanilo, los hermanos Guzmán parecen haber dado a la DEA una pista sobre por dónde empezar a buscar al sindicato criminal que está detrás de la proliferación del fentanilo. Los Guzmán escribieron en la carta: «Nunca hemos trabajado con fentanilo, aunque hay muchos en Sinaloa que sí lo producen, y por eso hemos visto las recientes incautaciones. Pero esos laboratorios tienen nombre y apellido. Investiguen un poco. Solo necesitarían enviar a un agente a Sinaloa». Los chapitos también hicieron referencia a la conferencia de prensa de la jefa de la DEA, Ann Milgram, el 14 de abril de 2023, lamentándose de cómo las acusaciones de la DEA habían puesto su nombre en una mala luz a nivel internacional. Pero aunque los hermanos Guzmán se cuidaron de no mencionar ningún nombre en sus cartas, el único otro sindicato criminal capaz de producir fentanilo a tan gran escala y con el marco organizativo para traficar enormes cantidades a Estados Unidos es el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, dirigido por el criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El CJNG ha surgido como el rival más feroz del cártel de Sinaloa en la última década. Para el ojo común, su mensaje puede no tener mucha relevancia. Sin embargo, para quienes conocen los entresijos del AMPA mexicano y la feroz rivalidad entre el cártel de Sinaloa y el CJNG durante los últimos años, la Carta de los Chapitos es una diana gigante en la espalda de El Mencho. Más importante aún, desde la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, varios expertos creen que los hermanos Guzmán podrían haber llegado a un acuerdo con la DEA para ayudarles a capturar a El Mencho, que es uno de los fugitivos más buscados por la DEA. De ahí que su carta se haya percibido como una estratagema para desviar la atención de lo que puede estar ocurriendo entre bastidores. Esta comunicación llega en un momento en el que la DEA ha trasladado su foco de atención a los chapitos. La jefa de la DEA, Ann Milgram, condenó públicamente a los hermanos y los nombró pioneros en la fabricación y el tráfico de fentanilo, una droga que se cobra innumerables vidas en todo Estados Unidos. Al anunciar nuevos cargos contra los chapitos el 14 de abril de 2023, Milgram calificó a los chapitos no solo como sucesores del imperio criminal del Chapo, sino como más poderosos e incluso más mortíferos, al haber sido presuntamente pioneros en el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. En otras palabras, Milgram también ha afirmado que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, representan la mayor amenaza criminal a la que Estados Unidos ha tenido que hacer frente. Con el anuncio de estas nuevas acusaciones contra los hermanos Guzmán por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la implacable persecución de los chapitos por parte de la DEA alcanzó un punto crítico. Estas acusaciones contenían la estremecedora acusación de que los chapitos habían realizado pruebas en humanos con fentanilo antes de despacharlo a las calles estadounidenses. Esta escalofriante revelación no solo ha intensificado la campaña de la DEA contra ellos,
sino que también ha ensombrecido los esfuerzos de colaboración entre Estados Unidos y México para frenar el narcotráfico. Para reforzar la lucha contra el flagelo de las drogas ilícitas, en abril de 2023 también se anunció la creación de una nueva comisión bilateral entre México y EEE-UU. Esta iniciativa conjunta está dedicada a combatir el tráfico de drogas sintéticas, armas de fuego y municiones. La creación de la comisión es una prueba del compromiso compartido para abordar este acuciante problema, aunque también pone de relieve la gravedad de las acusaciones a las que se enfrentan los chapitos. Sin embargo, para complicar aún más las cosas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adoptó una postura que contradice directamente la narrativa de la DEA y también la de los chapitos en su carta. Él sostiene que el fentanilo no se produce dentro de las fronteras de México, una afirmación que no solo desafía las afirmaciones de la DEA, sino que también añade una capa de tensión diplomática entre los países vecinos. En medio de esto, los chapitos también utilizaron su carta para arremeter contra los medios de comunicación y las personas influyentes, acusándolos de explotar su notoriedad en beneficio propio. Argumentan que estas figuras han perpetuado falsedades, entrevistando a supuestos expertos que carecen de una comprensión genuina de quiénes son los chapitos. Según ellos, una mentira contada 1000 veces se convierte en una verdad, lo que subraya su argumento de que la desinformación, cuando se repite con suficiente frecuencia, puede ser malinterpretada como un hecho por el público. En la carta, los hermanos explican las razones por las que finalmente han decidido hablar y aclarar las cosas, pero afirman que han optado por permanecer en el anonimato, pensando que las consecuencias desaparecerían en silencio. Pero eso no ha resultado exactamente como esperaban. Mientras que los chapitos se han convertido en los chicos del cartel del mundo de las drogas ilícitas de México y han sido perseguidos sin piedad por la DEA, se permitió que una amenaza más peligrosa emergiera de las sombras. Pero, ¿cómo se convirtió el Mencho en un capo tan temido en tan poco tiempo? A principios de la década de 2000, el panorama del AMPA mexicano empezó a cambiar. La caída de poderosos capos dejó un vacío, y de este caos surgió un nuevo actor, dispuesto a escalar posiciones en el escalafón de la infamia. El Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, no ascendió al poder durante décadas como sus predecesores. Se catapultó a la cima en una oleada que dejó tambaleándose tanto a sus rivales como a las autoridades. El Mencho, ex policía con un profundo conocimiento de las tácticas policiales, tenía la visión de un nuevo tipo de cártel. Vio potencial en el uso de la violencia extrema, no solo como un medio de hacer negocios, sino como una declaración de poder. En 2010, cuando el cártel del milenio se fracturó, el Mencho aprovechó su oportunidad, formó el CJNG y declaró la guerra a todo el que se interpusiera en su camino. El ascenso del CJNG estuvo marcado por una serie de brutales ataques a cárteles rivales. No se conformaban con una expansión silenciosa, querían enviar un mensaje que resonara en el mundo del AMPA. En uno de sus primeros actos de dominio, arrojaron 35 cadáveres en una concurrida calle de Veracruz, una espantosa tarjeta de visita que anunciaba su llegada a la escena nacional. Pero no fue solo la ferocidad del cártel lo que impulsó su ascenso, sino también su perspicacia estratégica. El CJNG se expandió rápidamente, haciéndose con el control de puertos clave y rutas de tráfico. Diversificaron sus actividades delictivas y se dedicaron a la extorsión, el secuestro e incluso la política local. Construyeron una red de alianzas e informantes que abarcaba todo el continente americano. A medida que el CJNG crecía, también lo hacía la leyenda de El Mencho. Con una recompensa de $2 millones por su cabeza, se convirtió en uno de los hombres más buscados de México y Estados Unidos. En la actualidad, esa recompensa se ha disparado hasta los $10 millones, lo que pone de relieve la enorme amenaza que supone su continua libertad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, sigue siendo un fantasma en la máquina de su creación. Sin embargo, la expansión del cártel no se produjo sin resistencia. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se convirtieron en algo habitual y las ciudades quedaron atrapadas en el fuego cruzado. En uno de los actos más audaces de 2015, el CJNG derribó un helicóptero militar con una granada propulsada por cohete, matando a 8 soldados y un policía. Fue un duro recordatorio de que el CJNG tenía los recursos y la voluntad de desafiar al propio Estado. Además, el CJNG ejercía el control mediante el miedo, la expansión mediante la fuerza y la gobernanza mediante la corrupción. Se infiltraron en los departamentos de policía e influyeron en los políticos, incrustándose en el tejido social. Su influencia se extendió desde los campos de adormidera del México rural hasta las calles de Tokio, iluminadas con luces de neón, y más allá. A medida que el CJNG
dejaba su sangriento rastro en México. Las repercusiones se dejaban sentir en todo el mundo. Estados Unidos, testigo del surgimiento de una nueva amenaza en su frontera, respondió con la ley Kingpin, dirigida contra las finanzas del cártel. Pero la hidra del crimen organizado no se mata fácilmente. Por cada cabeza que se corta, 2 más parecen crecer en su lugar. Así nació la leyenda de El Mencho, y ninguno se ha sentido más amenazado por el continuo ascenso al poder del cártel Jalisco Nueva Generación, CGNG, que el cártel de Sinaloa. Por eso, la carta de los hermanos Guzmán a los medios ha levantado aún más sospechas de que podrían estar ayudando a la DEA a acabar con El Mencho. Todo en un intento por deshacerse de sus más acérrimos rivales en el oscuro mundo del tráfico ilícito de drogas. Los Chapitos contra El Mencho. Rivalidad sangrienta. Nacido en la pobreza en la región de Tierra Caliente de Michoacán, El Mencho comenzó su camino hacia la infamia con unos orígenes humildes. De joven emigró a Estados Unidos en busca del sueño americano, pero se vio envuelto en el tráfico de drogas. Deportado a México, su determinación se endureció y sus ambiciones crecieron. Los primeros días de El Mencho como narcotraficante de poca monta estuvieron marcados por una asombrosa habilidad para eludir a las fuerzas del orden y una determinación implacable para ascender. El nombre de El Mencho se convirtió en sinónimo de metanfetamina, una droga que creció en popularidad y rentabilidad. Con una mente meticulosa, dominó el arte de la producción de metanfetamina, utilizando sus conocimientos sobre la extracción de pseudoefedrina para crear un producto que inundó las calles desde las bulliciosas ciudades de México hasta los rincones más remotos del planeta. No se puede exagerar la importancia estratégica de Jalisco. Enclavado en el corazón de México, este estado ofrecía una mina de oro geográfica para las operaciones de un cártel floreciente. Fue aquí, en medio de la convergencia de rutas de tráfico clave, donde El Mencho aprovechó su oportunidad. De los restos del cártel del Milenio surgió una nueva fuerza bajo su mando, el Cártel Jalisco Nueva Generación. El CJNG se distinguió rápidamente como un cártel sin miedo a utilizar la violencia extrema para conseguir sus fines. Bajo el liderazgo de El Mencho, expandieron su territorio con precisión militar, haciéndose con el control de puertos y carreteras esenciales para la distribución de su imperio de metanfetamina. La ubicación privilegiada de Jalisco proporcionó la plataforma de lanzamiento perfecta para las operaciones del CJNG, permitiéndoles establecer rutas de tráfico que extendieron su alcance a través de continentes. Hambriento de más poder y control del AMPA de México, El Mencho hizo un movimiento audaz que rompió para siempre la frágil paz que una vez existió entre los cárteles. Aunque es habitual que los cárteles rivales se enfrenten en violentos enfrentamientos que suelen saldarse con la pérdida de vidas humanas, los jefes de cárteles rivales apenas iban a por las familias de los demás. Pero eso es lo que hizo El Mencho en agosto de 2016. Aquel fatídico día, los hijos de El Chapo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, habían estado de fiesta en La Leche, un restaurante de lujo de Puerto Vallarta, cuando fueron secuestrados junto a un grupo de hombres por unos asaltantes armados. Las autoridades no tardaron en responder al incidente. Eduardo Almaguer, fiscal general de Jalisco, se enfrentó a la prensa con la gravedad que exigía la situación. Confirmó el secuestro, diciendo que los hermanos Guzmán eran efectivamente una de las personas secuestradas. Los informes iniciales habían sugerido que hasta 12 hombres habían sido secuestrados, pero esta cifra se aclaró más tarde a 6. Hubo muchas especulaciones sobre la identidad de los autores. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, antaño aliado pero ahora acérrimo rival del Cártel de Sinaloa, era el principal sospechoso. El grupo, aunque relativamente nuevo, ascendía rápidamente en la escena del narcotráfico y era conocido por sus audaces maniobras, incluidos los narcobloqueos, bloqueos creados incendiando vehículos para perturbar el cumplimiento de la ley. El restaurante, convertido ahora en escenario del crimen, fue acordonado mientras los investigadores peinaban cada centímetro en busca de pistas que pudieran conducir hasta los captores y sus cautivos. La investigación de las autoridades estaba en pleno apogeo, y el fiscal general sugirió que se trataba de un golpe calculado por el CJNG. Los clientes que habían presenciado el suceso estaban incrédulos. Sus declaraciones a la policía fueron una mezcla de conmoción y miedo. La tranquilidad de Puerto Vallarta se había roto irremediablemente. A medida que se difundía la noticia del secuestro, tanto el público mexicano como los observadores internacionales quedaban atrapados por el drama que se estaba desarrollando.
Surgieron preguntas sobre el destino de los hijos de El Chapo y de los demás secuestrados aquella noche. ¿Qué significaría esto para la ya inestable guerra contra el narcotráfico en México? ¿Cómo respondería el cártel de Sinaloa a una afrenta tan directa a su autoridad? El secuestro no fue solo un incidente aislado, fue una declaración de guerra, un desafío al orden establecido y una señal de que los días del dominio indiscutible del Chapo estaban llegando a su fin. El otrora intocable imperio mostraba grietas, y el mundo lo observaba, esperando a ver cómo se desarrollaba la historia. Secuestrar a los hijos del Chapo fue la enfermiza idea de El Mencho de anunciar su llegada como actor principal del AMPA mexicano. Sin embargo, El Chapo, que en ese momento estaba encerrado en una cárcel de México, intervino en el último momento para negociar un acuerdo. Según la fuente de la DEA, ambos hijos fueron liberados sanos y salvos a cambio de $2 millones y un gran cargamento de cocaína. Pero no se trataba de dinero. El pago del rescate fue más que nada ceremonial. Al resumir el intercambio, la fuente dijo: Mencho no necesita el dinero. Estaba enviando un mensaje. Tu viejo está encerrado ahora. No creas que eres intocable. Cuando Iván y Alfredo regresaron a sus territorios, el mensaje del Mencho fue entregado. Había un nuevo jefe en la ciudad y venía a por todo lo que el cártel de Sinaloa había construido. El cártel de Sinaloa, bajo el mando de Joaquín El Chapo Guzmán, había construido un imperio que se extendía por todos los continentes y canalizaba toneladas de cocaína, marihuana y heroína hacia Estados Unidos y otros países. El estatus casi mítico de El Chapo se vio reforzado por sus 2 audaces fugas de prisión y su capacidad para eludir la captura durante años. Pero con su detención final y extradición a Estados Unidos, el férreo control que ejercía sobre el cártel empezó a aflojarse. Tras la ausencia de El Chapo, surgió un vacío de poder en el cártel de Sinaloa. Sus hijos, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, pasaron a un primer plano para intentar mantener el control y la influencia del cártel. Pero los zapatos de su padre eran demasiado grandes para llenarlos, y los Guzmán más jóvenes carecían de la experiencia y la temida reputación que había mantenido a raya a los enemigos de su padre. El CJNG, dirigido por el despiadado Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, aprovechó este momento de debilidad. El grupo, que antes era una facción menor, había crecido en poder y audacia, desafiando los territorios y las rutas de tráfico del cártel de Sinaloa. Las agresivas tácticas de expansión del CJNG, que incluían el uso de la violencia extrema y demostraciones públicas de poder, ya habían causado alarma entre las autoridades y los cárteles rivales por igual. Nadie estaba a salvo y las reglas del juego habían cambiado. Esto sentó las bases de la rivalidad entre cárteles más sangrienta de México, que se ha cobrado cientos de vidas en los últimos años, mientras el cártel de Sinaloa y el CJNG siguen enfrentándose en este juego de poder y supervivencia. Más recientemente, el campo de batalla de Zacatecas, con su posición estratégica en el corazón de México, se ha convertido en el último punto álgido de la guerra entre estos dos Goliaths. La proximidad del Estado al Triángulo de Oro, un nexo verde de producción de drogas, lo convierte en un premio por el que merece la pena matar. El control histórico del cártel de Sinaloa sobre esta región se ve ahora desafiado por el implacable empuje del CJNG por el control, convirtiendo a Zacatecas en una zona de guerra donde la línea entre combatiente y civil se difumina cada día que pasa. El año 2021 marcó un repunte de la violencia que sacudiría los cimientos mismos del Estado. En junio de ese año, el aire de Zacatecas estaba cargado de tensión, preludio de la carnicería que pronto se desataría. Un enfrentamiento explosivo acabó con la vida de 18 personas, cuyos sueños y futuro se extinguieron en una lluvia de balas. No se trataba de un incidente aislado, sino de una declaración de guerra, en la que cada bando estaba decidido a afirmar su dominio sobre el otro. Zacatecas estaba bajo su protección, y cualquier intento de El Mencho y sus fuerzas de reclamarla se encontraría con una feroz resistencia. El gobierno mexicano, reconociendo la gravedad de la situación, desplegó una fuerza de 4.678 efectivos militares y de la Guardia Nacional en los municipios más afectados. Sin embargo, a pesar de su presencia, el derramamiento de sangre no cesó. Semana tras semana aumentaba el número de víctimas, muchas de las cuales aparecían colgadas de puentes, un espeluznante testimonio del desprecio de los cárteles por la vida humana. Los albores de 2022 no trajeron tregua. El 22 de enero, las autoridades descubrieron a un hombre colgado de un árbol en Monte Escobedo, su vida extinguida por una bala, un narcomensaje, dejado cerca como una sombría nota a pie de página de su muerte. Apenas unas semanas antes, el 6 de enero,
Un vehículo con 10 cadáveres torturados fue abandonado frente a la oficina del gobernador del estado de Zacatecas, un macabro regalo que subrayó el descaro de los cárteles. La violencia se extendió por todos los rincones del estado, con redadas y asesinatos en Valparaíso, Loreto, Pinos, Calera y Guadalupe. La guerra de los cárteles no solo se cobró la vida de los implicados en el tráfico de drogas, sino también de aquellos que habían jurado proteger y servir. 3 policías fueron brutalmente asesinados en Sombrerete, lo que puso aún más de manifiesto que nadie estaba a salvo de la ira de los cárteles. En una escalofriante muestra de su capacidad de crueldad, el CJNG abandonó 3 cabezas humanas y cuerpos desmembrados en bolsas negras cerca de la capital municipal de Jerez. El narcomensaje que los acompañaba, firmado por El Mencho, hablaba de una limpieza, un escalofriante eufemismo de la violencia que estaban dispuestos a desatar. La población civil de Zacatecas, antes espectadora de este juego mortal, se encuentra ahora en el punto de mira. La guerra de los cárteles no solo se ha cobrado vidas, sino que también ha sembrado el terror y ha alterado el tejido social del Estado. Los comercios cierran temprano, las calles se vacían por la noche y los padres temen por la seguridad de sus hijos cuando el espectro de la violencia se cierne sobre su vida cotidiana. Zacatecas, un estado rico en historia y cultura, lleva ahora las cicatrices de una guerra que no muestra signos de remitir, una guerra en la que la línea que separa la vida de la muerte es tan delgada como la hoja de un cuchillo. La caza de El Mencho. Mientras El Mencho sigue aterrorizando a ciudades de todo México, también se ha convertido en una molestia en Estados Unidos, gracias a su floreciente imperio de drogas ilícitas. Lo ha conseguido explotando la demanda de drogas existente en Estados Unidos y utilizando cualquier medio necesario para satisfacerla. Como resultado, las pequeñas ciudades, con sus limitados recursos policiales, se convirtieron en objetivos prioritarios. El CJNG empezó a establecer su presencia en estas zonas vulnerables, a menudo cooptando a delincuentes locales o intimidando a las comunidades para que cumplieran sus órdenes. Trajeron consigo no solo drogas, sino un nivel de violencia y corrupción que estas ciudades nunca habían visto. A medida que los tentáculos del cártel se adentraban en Estados Unidos, el sueño americano se convertía en pesadilla para muchos. Las antaño pacíficas calles de las zonas suburbanas y rurales de Estados Unidos se convirtieron en conductos para el mortífero comercio del CJNG. La metanfetamina, la heroína y el fentanilo inundaron estas comunidades, alimentando la adicción y las sobredosis a un ritmo alarmante. El modelo de negocio del cártel era trágicamente eficaz, y a medida que aumentaban los beneficios, también lo hacía el coste humano. La infiltración del cártel de El Mencho en el corazón de Estados Unidos ha dejado un impacto antes impensable en el tejido social de las pequeñas ciudades estadounidenses. Las familias se enfrentan a la pérdida de seres queridos a causa de la adicción y la sobredosis, y el número de muertes relacionadas con los opiáceos se ha disparado en pueblos que antes se consideraban refugios seguros frente a estas aflicciones urbanas. Las autoridades locales y los residentes cuentan historias desgarradoras de jóvenes, antes llenos de potencial, ahora atrapados en las garras implacables de la adicción. Los padres cuentan con lágrimas en los ojos cómo sus hijos se han convertido en extraños, y los líderes de la comunidad denuncian la presencia de agujas en los bancos de los parques y en los patios de recreo. La expansión del cártel en Estados Unidos no fue fruto de la casualidad, sino un movimiento calculado por El Mencho. Comprendió la insaciable demanda de estupefacientes al norte de la frontera y la explotó. Desde entonces, la red de distribución del CJNG se ha extendido como una tela de araña por todo Estados Unidos, desde las soleadas calles de Los Ángeles hasta las bulliciosas avenidas de Nueva York. Sus métodos eran sofisticados, utilizaban negocios legales como tapadera, corrompían a funcionarios y empleaban a un ejército de traficantes callejeros para asegurarse de que su producto llegara a todos los rincones de la sociedad estadounidense. El impacto de las operaciones del CJNG en Estados Unidos es asombroso. Ciudades como Chicago, antaño célebres por sus maravillas arquitectónicas y su vibrante cultura, se enfrentan ahora a la cruda realidad de ser centros clave de la extensa red de distribución de drogas del cártel. La DEA calcula que una parte significativa de los estupefacientes que circulan por las calles estadounidenses tiene su origen en el CJNG, siendo la metanfetamina, el fentanilo y la heroína los principales responsables de la actual crisis de opiáceos. Las drogas del cártel no son meras mercancías, son heraldos de la muerte. Las familias se desgarran, los futuros se extinguen y las comunidades soportan el peso de la adicción y la delincuencia que le sigue. Sin embargo, uno de los retos más importantes de la DEA
es la sofisticada logística y las tácticas de evasión del CJNG. El cártel emplea un complejo sistema de comunicación y transporte, que utiliza desde mensajería encriptada hasta drones y submarinos para trasladar su producto. Se adaptan constantemente, un paso por delante de las últimas técnicas de las fuerzas de seguridad. A pesar de los numerosos contratiempos, los esfuerzos de la DEA han cosechado éxitos, con importantes incautaciones de droga y el desmantelamiento de varias células del CJNG que operaban en Estados Unidos. Sin embargo, la batalla dista mucho de haber terminado. La estructura descentralizada del cártel le permite ser resistente, sustituyendo rápidamente a los miembros caídos y ajustando sus estrategias para contrarrestar los movimientos de las fuerzas de seguridad. Las consecuencias del narcotráfico en las comunidades estadounidenses son profundas. La afluencia de estupefacientes baratos y potentes ha exacerbado la epidemia de opioides, y las muertes por sobredosis han alcanzado niveles sin precedentes. El tejido social de los barrios se ve erosionado por la violencia y la delincuencia que acompañan al tráfico de drogas. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se juegan la vida a diario, enfrentándose a las duras realidades de esta guerra en la sombra en las calles. La influencia del CJNG también se ha filtrado en la economía legal, con operaciones de blanqueo de dinero que utilizan negocios legítimos para limpiar sus beneficios ilícitos. Esta red financiera criminal socava la integridad de la economía estadounidense, y sus tentáculos se extienden hasta el sector inmobiliario, el ocio y el comercio. La historia del CJNG de El Mencho no es solo un relato sobre la delincuencia, es un recordatorio aleccionador de los retos duraderos y complejos a los que se enfrenta Estados Unidos en su lucha permanente contra la plaga de las drogas. Es una batalla que se libra en la sombra, en la que las victorias son difíciles de conseguir y el coste se mide en vidas humanas. En respuesta a la crisis, las ciudades se están uniendo para recuperar sus calles. Las reuniones en los ayuntamientos se han convertido en algo habitual, donde se debaten estrategias, desde programas educativos en las escuelas hasta una mayor financiación de las fuerzas del orden. Los departamentos de policía locales, a menudo superados por los recursos del cártel, trabajan incansablemente para frenar la oleada de drogas y violencia. Colaboran con las agencias federales, compartiendo información y realizando operaciones conjuntas, pero el reto es monumental. Por su parte, la DEA también ha encabezado numerosas operaciones destinadas a desmantelar la red del cártel, incautar grandes cantidades de droga y detener a figuras clave de la organización. Además, Estados Unidos ha llegado a clasificar al CJNG como una de las 5 organizaciones criminales transnacionales más peligrosas sobre la faz de la Tierra, y ha colocado a El Mencho en el primer puesto de su lista de los más buscados, lo que demuestra la amenaza que representa. Como era de esperar, este estatus de villano atrajo una cuantiosa recompensa. El gobierno estadounidense ofreció $10 millones de recompensa por información que condujera a la captura del Chapo. La influencia del CJNG se extiende más allá del hemisferio occidental. Sus drogas se introducen de contrabando en Europa y Asia, donde su potencia y pureza han perturbado los mercados locales y atraído la atención de las fuerzas de seguridad de todo el mundo. El cártel se ha convertido en el centro de atención de los esfuerzos internacionales para frenar la oleada de narcóticos, pero su adaptabilidad y crueldad lo convierten en un enemigo formidable. El líder del cártel, El Mencho, sigue siendo un espectro en paradero desconocido. Los rumores sobre su presencia corren por las calles, y su leyenda crece cada día que pasa. Los esfuerzos del gobierno mexicano por capturarlo se han topado con una feroz resistencia, y los pocos que se atreven a desafiar la supremacía del CJNG suelen pagar con su vida. Pero a pesar de la formidable presencia del cártel, han aparecido grietas en su armadura. Las recientes detenciones de miembros de la familia de El Mencho y de colaboradores cercanos han asestado importantes golpes a la estructura de liderazgo y a las operaciones de la organización. Estas detenciones no solo han debilitado la cohesión interna del cártel, sino que también han proporcionado a las fuerzas de seguridad información muy valiosa que podría conducir a la caída de El Mencho. La persecución de El Mencho no ha cesado, y las autoridades mexicanas y estadounidenses coordinan sus esfuerzos para llevar al escurridizo capo ante la justicia. Sin embargo, el carácter escurridizo de El Mencho ha creado un aura de invencibilidad en torno a él y al CJNG. Algunos dicen que se mueve en la sombra, otros que está protegido por una red de corrupción tan intrincada que es intocable. Lo que es seguro es que mientras El Mencho siga en libertad, el CJNG seguirá operando y el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos persistirá.
Tal vez la rumoreada alianza entre la DEA y los Chapitos sea la pieza final de este rompecabezas. Solo el tiempo lo dirá. Para seguir de cerca los intrigantes acontecimientos que rodean la guerra de la DEA contra el AMPA mexicana, no olvide hacer clic en la tarjeta que aparece en su pantalla.